Bueno, el himno que se ha colocado antes da una pista de lo que vamos a hablar, Moisés y yo, en esta ocasión. Es un lujo que no podemos desperdiciar, poder estudiar la Biblia a la luz de la profecía y a la luz de los libros de Elena de White, ¿vale? Así que, como ella está inspirada por Dios y complementa la Biblia, pues nosotros nos hemos basado en el libro del deseado de todas las gentes para poder hablaros de esa temática. En septiembre del año pasado, Moisés y yo dimos un culto que hablaba sobre la niñez de Jesús. Pero en esta ocasión nos gustaría seguir hablando de Jesús, pero centrándonos en qué formación recibe él antes de empezar su ministerio. Porque es importante formarse, ¿verdad? Para cualquier trabajo, para cualquier, hace falta una formación, y Jesús tenía súper claro cuál era su misión, pero aún así necesitaba formarse. Así que Jesús había estado trabajando en la carpintería toda su vida al amparo de sus padres, pero Jesús oyó la noticia de que había un profeta que predicaba por toda Galilea. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues él reconoció que ese llamamiento venía del cielo. Así que ni corto ni perezoso, él supo que había llegado su momento, dejó su trabajo, dejó su hogar, se despidió de su madre y se puso en camino. Y él fue a conocer a Juan. A pesar de que Jesús y Juan eran primos, ellos nunca habían tenido contacto directo, nunca. Jesús había vivido, como veis ahí, arriba en el norte, él vivía en la zona de Nazaret de Galilea y Juan vivía abajo en el sur, ¿vale? Cerca del desierto de Judea. Así que había distancia suficiente, ¿vale?, que ponía tierra entre los dos, pero aún así ellos no tuvieron contacto. Dice Elena de White que no debía haber ninguna ocasión para acusarlos de haber conspirado los dos juntos, ¿vale?, para engañar a todos. Así que por eso tuvieron esa distancia entre uno y otro. Juan el Bautista había escuchado de Jesús. Él conocía varias cosas. Él conocía todo lo que sucedió con su nacimiento, conoció que nació en Belén, también conocía lo que se había profetizado, el anuncio de los ángeles a los pastores, la visita de los magos de Oriente. Todo eso Juan lo conocía. Por otra parte, también conocía lo que sucedió en el templo de Jerusalén, cuando Jesús fue al templo, ¿vale?, y con el tema de los rabinos. Y como no, también conocía la vida sin pecado de Jesús. Y Juan el Bautista creía que era el Mesías. Juan el Bautista creía que era el Mesías, pero ¿sabéis? No estaba seguro del todo. Juan lo conocía, pero no estaba segura del todo. Y es que hasta ese momento, Jesús no había dado ninguna evidencia de su poder, de su misión. Y eso hacía dudar a Juan. Pero no obstante, Juan sabía que en su debido tiempo le sería revelado. Y se le reveló, ya que se le dijo que el propio Mesías vendría a pedirle el bautismo. Esa era una de las señales. Y también se le dijo que en ese momento, cuando Jesús fuese bautizado, habría una señal, ¿vale?, que le diría a él cuál era el carácter divino y también que era hijo de Dios. Cuando Juan vio a Jesús, le impresionó mucho la pureza, la imagen que tenía de pureza. Nunca había estado él en contacto con un ser humano que tuviese que irradiase esa luz divina. Y cuando Jesús le pidió bautismo, Juan dudó. ¿Cómo podía él, siendo un pecador, bautizar a él, que era sin pecado? Así que cuando Jesús pidió el bautismo, Juan se lo negó, diciendo, lo dice en Mateo 3:14, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió con suave autoridad, le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo a Jesús al Jordán y lo bautizó. Pero, ¿sabéis? Jesús no se bautizó porque fuera pecador. Ya sabemos que Jesús no cometió pecado. Él se identificó con la raza humana y dando
nos dio el ejemplo de pasos que nosotros tenemos que dar y haciendo la obra que nosotros tenemos que dar, ¿vale? Él fue nuestro ejemplo. Así que una vez que Jesús fue bautizado, dice Elena de White, cuando subió del agua, dice que Jesús miró al cielo como queriendo traspasarlo con su mirada, como queriendo llegar a ver a Dios, ¿vale? Y en una oración profunda y sincera pidió la intercesión del Padre a fin de poder obtener poder para 4 cosas. Primero, para vencer la incredulidad de los hombres, ya que somos poco crédulos. También para romper las ligaduras de Satanás que nos encadenó al pecado. También oró, por supuesto, para vencer al diablo. Y en cuarto lugar, también le pidió a Dios ayuda para que aceptara su humanidad. Los ángeles nunca habían escuchado una oración así. Ellos deseaban llevarle a Jesús un mensaje de seguridad y de ánimo, pero fue el propio Padre el que le respondió personalmente. Salieron directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abrieron y sobre la cabeza de Jesús descendió una forma de paloma de la luz más pura. Todas las personas que se presentaron allí, que estuvieron presentes en el bautismo de Jesús, se quedaron mirando en silencio. Su presencia estaba bañada de la luz que rodea el trono de Dios en el cielo. Su rostro dirigido hacia el cielo estaba glorificado como nunca antes y nadie nunca había visto ese rostro humano. ¿Os imagináis ese rostro de Dios? De ese rostro de Jesús y todo el mundo atento a su mirada, sería maravilloso. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En otras versiones se puede leer: este es mi Hijo amado, del cual estoy contento, del cual estoy orgulloso. Imaginaros para cada uno de vosotros, a nuestros niños, a nosotros de mayores, que nuestros padres nos digan: estoy orgulloso de ti, estoy satisfecho con lo que haces. Eso fue para Jesús algo maravilloso. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Estas palabras confirmaron para una cosa, para inspirar la fe de las personas que estaban allí presentes y segundo, fortalecer al Salvador. El propio Jesús, para su misión, necesitaba una misión. ¿Y qué mejor visión que la voz de su Padre? En esta escena tan especial estuvieron presentes las 3 personas de la deidad. Por una parte, la voz del Padre, dándole esas palabras de ánimo, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el propio Jesús que estaba allí presente. La gloria que envolvió a Jesús es una muestra del gran amor de Dios hacia nosotros. De ahí la importancia del poder de la oración, de cómo nuestras peticiones pueden llegar a los oídos de Dios en los atrios celestiales. La oración es muy, muy importante. La luz que cayó sobre la cabeza del Salvador caerá sobre nosotros, mientras oremos con fe y pidamos ayuda para vencer la tentación. Y después, ¿qué sucedió? ¿Algún voluntario me podría leer Mateo 4, del 1 al 3? Mateo 4. Muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Sabéis? El Espíritu de Dios... ¿Se oye? No. ¿Nacho? ¿Mónica? Ha muerto. Coge el micrófono. El Espíritu de Dios no lo llevó al desierto. Es que se
Sabéis, el Espíritu de Dios no lo llevó al desierto para ser tentado. No es eso exactamente. Elena de White dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que estuviera solo. Tenía que prepararse para una misión y para una obra súper importante y tenía que fortalecerse con ayuno y con oración. Pero Satanás sabía que el Salvador se había ido al desierto. Él también lo sabía y pensó que sería la mejor ocasión para tentarle. Pero ¿cuándo esperó? Esperó a que pasaran esos 40 días y esos 40 noches, como Judith ha leído. ¿Para qué? Pues para estar en la máxima debilidad posible y entonces echar sus zarpas. Recordemos que después de inducir el hombre a pecar, Satanás declaró que él había sido... que el ser humano le había elegido como soberano. Pero siendo Cristo había venido a desmentir esa pretensión. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así demostraría a Satanás que él no había obtenido dominio completo sobre la raza humana. Así que el dominio que Adán había perdido por causa del pecado, sería recuperado por Cristo, ¿vale? La balanza perfecta. Así que desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, que está en Génesis 3:15, que dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Satanás sabía que no ejercía un dominio absoluto sobre la raza humana, él lo sabía. Veía que los hombres se les resistía a su autoridad. Así que es por ello que cuando fue escrita la palabra de Dios, cuando fue escrita la Biblia, ¿sabéis qué hizo Satanás? Estudiarla. Pues estudiar las profecías sobre el advenimiento. Así que de generación en generación él se ha encargado de confundir a la gente, de confundir con las profecías, con su advenimiento. Satanás lo que hace es excitar las malas pasiones que tenemos los hombres a fin de asegurar su dominio sobre nosotros. También él distorsionó también la ceremonia de los sacrificios, el símbolo entre la comunión entre el cielo y la tierra, y representó también falsamente a Dios. Así que Satanás se deleita en hacernos creer cosas que son incorrectas, porque es para lo único que está aquí, para hacernos mal, y también, por supuesto, de que Dios tiene la culpa de todo lo que pasa malo en este mundo. Así que cuando Cristo nació, Satanás tembló de miedo. Parece increíble, pero Satanás tembló de miedo cuando Jesús nació, porque él sabía que él estaba dispuesto a disputarle su dominio. Así que el hecho de que el Hijo de Dios viniese aquí a esta tierra como hombre, por una parte le llenaba de asombro y por otra parte le llenaba de miedo. Su alma egoísta no podía entender cómo tal amor tenía el Dios creador, de acuerdo, por la familia engañada. Y puesto que él había perdido su objetivo de estar en el cielo, pues lo único que él tiene es vengarse. Él lo único que quiere es vengarse y hacerle daño a Dios. ¿Y de qué modo le hace daño a Dios? Pues haciéndonos daño a nosotros. Así que Satanás lo que hace que es menospreciar las cosas celestiales. Él nos induce a que menospreciemos las cosas celestiales y poner nuestro corazón en las cosas terrenales. Y sigue haciendo lo mismo ahora. Lo mismo que hizo en el tiempo de Jesús, lo sigue haciendo exactamente con nosotros ahora. No tiene otra cosa que hacer. Como Dios aborrece el pecado, Satanás pensó que habría una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero con la venida de Cristo era evidente que esa relación entre Dios y el hombre iba a ser unida otra vez. Por lo tanto, Cristo era ese puente de unión entre el cielo y la tierra. Satanás vio que debía vencer o ser vencido, así que decidió dirigir personalmente la guerra contra Cristo y no dejó esa misión para ninguno de sus ángeles. Él dijo: esta misión es mía. Toda la energía del maligno se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue el blanco de toda arma del enemigo. Cuando Jesús entró en el desierto, durante esos 40 días como ha leído la hermana, 40 días y 40 noches,
Fue rodeado por la gloria del Padre, absorto en la comunión con Dios. Se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria de Dios se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Imaginaros, durante esos 40 días, 40 noches, estuvo en comunión directa con su Padre, y durante ese tiempo, como hemos visto, a través de la oración y de la fe, por eso es tan importante, él no sintió nada. Pero cuando terminó ese periodo, ya vamos a ver lo que pasó. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le guardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, agotado por la agonía, desfigurado su aspecto más que cualquier ser humano. Dice que fue en ese momento cuando Satanás vio su oportunidad y pensó que podía vencer a Cristo. Imaginaros, cuando nosotros nos sentimos en la mayor debilidad, en ese momento es cuando Satanás nos ataca también a nosotros. Satanás, ¿sabéis una cosa? Se le presentó como un ángel del cielo. Se le presentó como un ángel del cielo. Le aseguró que había sido comisionado por Dios para decirle que su ayuno ya había concluido. Cristo estaba tan hambriento y debilitado que necesitaba alimento con urgencia. Imaginaros qué astuto Satanás, que se presentó en el momento de mayor necesidad de Cristo. Y ¿sabéis? Lo mismo ocurre con nosotros ahora. Cuando nosotros más sentimos esa necesidad, Él viene y entonces intenta darnos sus soluciones, su engaño y sus falsas mentiras. Señalando a una de esas piedras que tenía apariencia de panes, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. A Cristo, estas primeras piedras, si eres hijo de Dios, le provocó desconfianza y sospecha. En el Edén, Satanás trató también de insinuar a Eva que a pesar de comer del fruto prohibido, no moriría. Y le dijo: ¿cómo un Dios compasivo y de amor va a permitir que muera solamente por haber comido esa fruta? Pues sabéis, a Cristo le pasó algo muy parecido. ¿Cómo un Dios de amor y compasión iba a dejar a su Hijo amado en el desierto con la fiera morir sin alimento y sin compañía y sin consuelo? ¿Os dais cuenta? La misma estrategia utiliza Satanás. Satanás le insinuó a Dios que no lo quería ver en ese estado tan lamentable. Recordemos que le dijo que venía como un ángel comisionado del cielo. Así que supuestamente traía noticias del propio Dios. Por eso le dijo: si eres hijo de Dios, muéstrame tu poder, aliviándote a ti mismo de esa hambre apremiante, y ordena a estas palabras, a estas piedras, que se conviertan en pan. Imaginaos a Cristo pasando por esa situación tan angustiosa, tan terrible, y a Satanás intentando allanar su camino, como supuesta orden del Padre. Pero en la mente de Cristo todavía resonaba aquellas palabras que él había escuchado cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cristo tenía súper clara la misión en este mundo. Así que él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Él sabía que había venido a soportar la prueba que todos tenemos que soportar. Nos dejó un ejemplo de fe y de sumisión. Y las palabras del Padre declaraban la íntima relación con el cielo. Por eso el propósito de Satanás era hacerle dudar de la palabra del Padre. Si la confianza de Cristo en su Padre celestial podía ser quebrada, podía ser rota, Satanás podría obtener la victoria al conflicto. Así que daba por hecho que bajo la desesperación, daba por hecho que bajo esa hambre extrema, Cristo iba a perder la fe en el Padre, lo daba por hecho, y obraría un milagro a su favor, convirtiendo esas piedras en pan. Pero si Jesús hubiese convertido las piedras en pan, pues sería un acto de poder divino hacia sí mismo, y Satanás habría obtenido la victoria. Y hoy Satanás sigue aprovechándose de la debilidad humana. Nos conoce a todos súper bien.
y sigue obrando de la misma manera. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter y siempre está listo para tentarnos y para molestarnos. Y muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, mostrando nuestras debilidades. Trata de destruir nuestra confianza en Dios y poner en duda su amor. Y entonces Él se asegura la victoria. Pero aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, lo reconoció, Él se presentó como un ángel de luz, pero Jesús lo reconoció. Pero sin embargo, aún así, no se sintió provocado a entrar en controversias ni a entrar en argumentaciones, en ninguna. Cuando Satanás tentó a Eva, en el Edén, ella sí entró en el diálogo. Ella argumentó con la serpiente, aclarando la pregunta que él le había hecho, que está en Génesis 3, del 1 al 5. Recordamos el diálogo, le dijo Satanás, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, aclarando, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya sabemos todos que Satanás es el padre de la mentira y es más astuto que todos nosotros por diablo y por experiencia que lleva en este mundo haciendo lo mismo. Así que estamos perdidos si intentamos jugar con él en su terreno. Pero ¿cómo lo venció Jesús? Esa es la clave de la cuestión. Jesús hizo frente a Satanás con la Escritura. Él dijo, escrito está. Y respondió, así dice Jehová. Esa es la clave. Mientras Cristo tuviese la firme confianza en su Padre, el tentador no podría ofrecer ningún tipo de ventaja. La palabra de Dios era la garantía de su misión divina. Cuando Cristo le dijo al tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las mismas palabras que le dijo al pueblo de Israel cuando mandó el maná del cielo para sustentarlo diariamente. Eso debía de enseñarle que mientras que confiesen en Dios y anduviesen en sus caminos, Dios nunca lo abandonaría. Cuando aprendamos a conocer las palabras de Dios, no entraremos en argumentaciones con Satanás. Jesús no entró en esas argumentaciones tal como lo hizo Eva en el Edén. Por lo tanto, él lo tenía muy claro. ¿Y qué le dijo? Escrito está. De todas las lecciones que desprendemos de esta primera tentación, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y las pasiones. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales de Dios que dio al hombre. Por eso, no tenemos que olvidarnos que dentro de los 8 principios de salud tenemos la T de temperancia, palabra fundamental que nos anima a ser equilibrados con las cosas que nos benefician y descuidar totalmente aquellas cosas que nos perjudican. Por lo tanto, podríamos decir, de lo bueno poco y de lo malo nada. El ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar nuestros apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Mientras que estemos unidos a Él por la fe y el pecado, no tendrá dominio sobre nosotros. Qué importante. Mientras que estemos unidos a Él, el pecado no tendrá nada que hacer con nosotros. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Así fue como Cristo venció la primera tentación. Tras su primer fracaso, el diablo puso a Jesús sobre el pináculo del templo, la parte más alta del edificio, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti,
y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Como Jesús empleó en la primera tentación la palabra de Dios para sostener su fe, pues entonces el tentador en esta ocasión usó también la palabra de Dios para apoyar su engaño. Pretendió haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogiaba su firmeza. Y como el Salvador había manifestado confianza en Dios, pues Satanás le instaba a dar una prueba de fe. Pero por segunda vez, la tentación estuvo precedida de la insinuación de desconfianza. Si eres hijo de Dios. Así que sabéis, Elena de White nos cuenta que Cristo se sintió tentado a decir, sí, soy el Hijo de Dios. Pero se abstuvo, ya que él no podía hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Así que el tentador pensaba incitar a Cristo a la presunción. Pero aunque Satanás podía insistir, él no podía obligarlo, a menos que Cristo hubiese cedido a la tentación. Satanás no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, jamás. Él no puede dominar nuestra mente a menos que nosotros se la entreguemos en su dirección. Así que todo deseo pecaminoso que acariciamos le da a Satanás un punto de apoyo para saber por dónde continuar. Y todo fracaso o derrota por nuestra parte, le da a Satanás una ocasión para echárselo en cara a Cristo. Y ¿sabéis una cosa? Cuando Satanás citó la promesa de a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras que continúan en el versículo, que te guarden en todos tus caminos, que te guarden en todos tus caminos. Ese es el versículo completo. Es decir, en todos los caminos que Dios haya elegido para ti. Jesús no quería colocarse sin que le fuera ordenado en una posición que hubiese justificado la intervención de su Padre para salvarle la vida de la muerte. Él no podía hacerlo, Dios no se lo había ordenado, entonces él no iba a hacerlo. Jesús declaró a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que estas palabras fueron también dirigidas por Moisés a los hijos de Israel cuando tenían sed en el desierto. Y exigieron a Moisés que les dieran prueba para saber si Jehová aún estaba con ellos o no. Así que Dios había obrado un montón de milagros en su andanza con Moisés y el pueblo, muchas maravillas, pero ahora ante las dificultades ellos dudaban y exigieron pruebas. Y lo mismo quería hacer Satanás con Cristo. Dios ya había testificado que Jesús era su hijo, ya lo había hecho, ¿no? Entonces ahora pedir pruebas de que él era hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Por lo tanto, como hemos visto, ¿qué es la presunción? Pues podríamos decir que la presunción, según el diccionario, es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Cristo tenía una fe completa y obediencia en el Padre. No era presuntuoso, ni tenía nada que demostrar, ni a Satanás ni a nadie. El Padre, en el bautismo, como ya hemos comentado antes, ya le había manifestado que Él era su Hijo amado. Tirarse del pináculo y pedirle a los ángeles que lo cogieran era un acto de presunción, y Cristo no estaba dispuesto a hacerlo. Pero la fe no va unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Muchas veces, cuando Satanás no logra que desconfiemos de Dios, nos induce a la presunción. El Salvador nos ha ordenado, velad y orad, para que no entréis en tentación. La meditación y la oración nos impedirán precipitarnos al peligro y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Mirad qué excelente consejo nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llegar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Jesús vemos que salió victorioso de la segunda tentación. ¿Y sabéis qué pasó en la tercera tentación? ¿Sabéis cómo se le manifestó Satanás? Satanás dice que se le manifestó con su verdadero carácter. Antes hemos dicho que Jesús lo reconoció, pero aquí se le manifestó ya en la tercera tentación como él era. Pero no se le apareció como un odioso monstruo con pezuñas hendidas y alas de murciélago. No, no, no. Era un poderoso ángel, pero un ángel caído. Se declaró jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Y colocando a Jesús sobre una alta montaña, hizo desfilar en visión panorámica todos los reinos de este mundo, todos, con su mayor esplendor y gloria. Y, sin embargo, estaban ocultos los rastros del mal. Así que lo único que contemplaba Jesús era una escena de insuperable belleza y prosperidad. Y se oyó la voz del tentador que le dijo en Lucas 4, 6, 7, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, a quien yo quiero la doy, pues si tú me adoras, todo será tuyo. Cristo sabía que a él esperaba una vida de tristeza, de penurias, de conflicto y una muerte despreciable y terrible. Debía llevar todos los pecados del mundo. Dios debía soportar la separación del amor de Dios. Pero Cristo podía librarse de este espantoso porvenir. ¿De qué modo? Reconociendo que Satanás, ¿vale?, era supremo a él. Pero hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto. Así que cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien yo quiero le doy, pues dijo algo que era verdad, pero solamente en parte. Y por supuesto lo dijo con fines de engaño. Satanás dominaba ahora la tierra, porque le quitó el dominio a Adán cuando éste pecó. No obstante, el rey de la tierra ha sido siempre Dios. Y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Es por eso que Adán, en su momento, tenía que reinar, pero sujeto a Cristo. Y cuando Adán entregó la soberanía a Satanás, pues Cristo continuó aún siendo el rey legítimo. Así que Cristo le contestó al tentador, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que el que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo, pero Cristo no quiso venderse. Satanás también se acerca a nosotros con la misma tentación. Demanda que sacrifiquemos nuestra integridad, que despreciemos la conciencia, que satisfagamos nuestro egoísmo. Cristo siempre nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero sin embargo Satanás anda a nuestro lado y nos dice, tengo bienestar en mis manos. Puedo daros riqueza, puedo daros placer, honores y felicidad en este mundo. Oíd mi consejo, no os dejéis arrastrar por nociones caprichosas de honradez o negación. Y así las multitudes somos engañadas. La adoración a Dios era lo que estaba en tela de juicio. ¿Sabes, Mónica? Hemos visto en la primera tentación que todo era por el apetito. En la segunda, la presunción. Y en la tercera, la adoración. Satanás había puesto en duda, o quería poner en duda, que Cristo fuese el Hijo de Dios. Pero no pudo resistirse a las palabras de Jesús cuando le dijo, vete, Satanás. Vete, Satanás. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor. No podía resistirse a eso, a ese mandato. Así podemos nosotros también resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Santiago 4, 7 y 9 nos da un mensaje maravilloso. Someteos pues a Dios,
Resistid al diablo y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué maravilla promesa. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza y caemos víctimas de sus planes. Pero sabéis, en Proverbio 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y mirad qué frase tan impactante pone en el espíritu de profecía. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Después, Satanás se fue derrotado y Jesús cayó al suelo desfallecido, moribundo y exhausto. Ya no podía más. Los ángeles del cielo y todo el universo habían observado ese conflicto. Imaginaros, chicos, imaginaros, hermanos, todo el universo, todos los ángeles estaban viendo lo que estaba sucediendo. Estaba en telejuicio la victoria de Satanás o la victoria de Dios, de Jesús. Y sabéis que Jesús venció a Satanás. Dice que en ese momento, exhausto, moribundo, desfallecido, los ángeles acudieron y dice que le facilitaron alimento, lo consolaron con un mensaje de amor de su Padre Celestial. Le infundieron seguridad y ánimo, porque todo el cielo había triunfado con su victoria. Una vez reanimado Jesús, su gran corazón y su mente se prepararon para iniciar una gran promesa. Esa promesa de salvación que se le había dado a Adán y Eva después de haber pecado. Salió victorioso y dispuesto a no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y redimida toda la especie humana. Nunca, en serio, nunca podremos comprender hasta que estemos en los atrios celestiales lo que le costó a Jesús la redención de la raza humana hasta que estemos con Él en el cielo. Es algo que Elena de White lo dice constantemente. Necesitamos, por eso lo repite una y otra vez, oración, fe, comunicación con Jesús. Dice que allí recordaremos, cuando estemos en el cielo, recordaremos que Jesús dejó todo por nosotros, todos sus atrios celestiales, todo su poder, todo lo dejó allí para venir a esta tierra. Y no solo se derramó, no solamente se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Pero sabéis que lo más importante de todo es que Jesús venció. Jesús venció y gracias a Él nosotros somos salvos. Amén. Cuando estemos en el cielo, se describe que arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, ¿lo leemos entre todos? Imaginando que estamos allí. Amén. Venga, una. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Pero querido hermano, antes de terminar, vamos a reflexionar un segundo en estas palabras y vamos a repetirlas todas otra vez. Imaginaos todo lo que pasó Jesús en esos momentos. Jesús tuvo dos victorias, una fue en las tentaciones y otra en la cruz. En las dos pudo haber caído, pero en las dos venció. Y nosotros, gracias a eso, nosotros un día podemos estar con Él. Por lo tanto, cerremos los ojos unos segundos, vamos a abrirlos e imaginemos que estamos ahí en el cielo con Él, porque este canto lo tenemos que saber de memoria, lo tenemos que recitar allí con Él. Todos juntos otra vez. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén.